Bienvenidos a este video donde les voy a explicar cómo se juega y de qué se trata Roll Z. Roll Z es un juego que se distribuye en formato print and play, o sea, imprimir y jugar, y se trata de que vamos a encarnar a un sobreviviente que va a tener que reparar su automóvil y huir antes de que una horda de zombies le destruya la barricada que lo está protegiendo en ese momento. Es un juego de gestión de dados, gestión de cartas y se juega en tiempo real apoyado por esta aplicación, que además va a llevar cuenta de distintos eventos que van a ir ocurriendo durante la partida. Para preparar el juego vamos a necesitar tener la aplicación iniciada y lista para empezar. Vamos a necesitar disponer el tablero de juego en una zona cómoda. El token de sobreviviente va a estar encima del auto, es su punto de inicio. La ficha de barricada va a estar en la zona de comienzo. Los 10 zombies van a estar apartados del tablero en una zona que vamos a llamar reserva de zombies. El mazo de cartas debe estar barajado y colocado en esta zona, que es la zona de búsqueda. Y los 10 dados deben estar colocados en una zona que nos quede al alcance, que vamos a llamar la zona de los dados activos. Muy bien, para comenzar lo único que tenemos que hacer es darle comenzar a la aplicación. Nos va a permitir elegir 3 niveles de dificultad. Vamos a poner por ahora normal. Y una vez que le demos al botón de play, va a comenzar la partida. Lo que tenemos que saber acerca de Roll Z es que todas las acciones que vamos a hacer, que ya las voy a pasar a explicar, nos van a costar un dado. Vamos a tener que consumir un dado de nuestra tirada para poder realizar una acción en el tablero. Vamos a ir hablando un poquito más de algunos componentes. Acá en las cartas, estas de búsqueda, está el objetivo final del juego, que es conseguir las 5 cartas de pieza de auto, que... un ejemplo, esta es una carta de pieza de auto que cuando consigamos las 5 colocadas en juego vamos a haber ganado la partida. Otros ejemplos de cartas que puede haber acá son herramientas de color naranja y armas que nos van a permitir matar más cantidad de zombies. Ahora vamos a explicar esto en un poquito más de profundidad. Entonces, para comenzar una ronda de juego vamos a darle comenzar y ya podemos iniciar nuestro primer turno. En el modo normal tenemos 5 minutos para resolver la partida. Debemos tomar los dados, lanzarlos y colocarlos a todos en la zona de dados activos. Estas son las acciones que vamos a poder realizar. Hay algunas acciones para las cuales vamos a poder usar cualquier valor del dado y otras que nos van a pedir algún valor específico. Por ejemplo, para la acción mover, que es la primera que voy a explicar, podemos gastar cualquier dado. Así que simplemente voy a desplazar el 1 a la zona de dados inactivos y voy a poder mover al token de sobreviviente a cualquier localización del mapa que están indicadas por estos iconos. Entonces suponte que voy a esta acción. Otra cosa que podemos hacer es gastar un dado para la acción buscar, que esta acción nos va a requerir un valor de 1, como indica ahí, más la cantidad de cartas de basura que se nos hayan acumulado. Por ahora no hay ninguna, así que yo puedo gastar esto. Requiero también estar en esta localización y puedo tomar la primera carta del mazo y me la llevo a mi mano. Si la carta que tomo es una carta de basura, como indica ahí, no va a mi mano y automáticamente se coloca en la zona de basura. Yo sé que ahora esto me va a dificultar mis próximas búsquedas, ya que voy a necesitar un valor mínimo de 2 en el dado para continuar buscando. Voy a continuar buscando. Otro tipo de cartas que puedo encontrar son, como dije, las piezas que me van a servir para ganar la partida. Estas van a mi mano. Las cartas de correr que me van a servir para moverme, pero sin necesidad de gastar un dado. Las cartas de herramientas que nos van a servir para una acción que voy a explicar ahora en un momento. Y las cartas de armas
que nos van a servir para mejorar la acción de ataque a los zombies. Vamos a suponer que yo tenía estas cartas en mi mano. Entonces, otra acción que yo puedo hacer con mi personaje, me voy a mover, por ejemplo, agotando esta carta. Esta carta la sacamos de juego. Todas las cartas que vamos utilizando, excepto la basura y las piezas, se salen de juego. Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es correr, que nos permite movernos sin necesidad de gastar una carta. Me voy a mover aquí. Esta acción nos va a permitir, gastando un dado de un valor 3 o más, reparar en un punto la barricada. Porque si la barricada llega a pasar por debajo de 1, habremos perdido porque los zombies habrán avasallado nuestro refugio. Entonces, nosotros con un valor de 3 o más reparamos en un punto. Si como parte de esta acción yo juego una carta de herramienta, voy a reparar 3 puntos la barricada en vez de 1. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3. Y esta carta se sale de juego. Pero aquí entra un concepto también que se va a aplicar a las acciones de atacar, a las acciones de reparar y a las acciones a veces de buscar por la basura y hasta a veces a las de reparar también, que es el concepto de ruido. Cuando una carta tiene ese icono, quiere decir que el costo de haberme beneficiado de reparar más cantidad es que hace ruido. Yo debo tocar esa cantidad de veces el icono de ruido en la aplicación, y esto va a incrementar la posibilidad a futuro de que aparezcan zombies errantes, digamos, de que un zombie súbitamente entre al juego. La otra acción disponible es la acción de atacar, que se realiza en esta zona. En este momento no hay zombies activos, pero si hubiera un zombie, yo con un valor de 5 o más, con estos dados no podría hacerlo, pero con un valor de 5 o más podría derrotar a un zombie. Claro que hay armas que me van a permitir, como parte de la acción, derrotar a más cantidad de zombies, pero van a hacer ruido. En esta área de acá voy a utilizar un dado de 1 o más, o sea 1 más la cantidad de piezas que ya tenga colocadas, ya que la primera pieza me va a costar 1, y voy a poder, si tuviera en mi mano una carta de pieza, colocarla en juego en alguna zona que me quede cómodo, y ya tendría la posibilidad de reparar, ya habría reparado una de las piezas del automóvil. A las 5 piezas podría tocar el icono de llave en la aplicación y dar por ganada la partida. La aplicación, cuando nos muestra esos iconos de zombies que aparecen también con un sonido y una vibración del celular, quiere decir que súbitamente va a entrar un zombie a la partida. Y ahora vamos a hablar de la etapa de los zombies. Cuando ya no tengo más dados disponibles en mi zona de dados activos, o simplemente los valores que me quedan ya no me sirven para las acciones que quiero realizar, puedo levantarlos a todos para comenzar una nueva ronda. Pero antes de comenzar una nueva ronda, tengo que... Bueno, ahí se me acaba de terminar el tiempo de la aplicación. Antes de comenzar una nueva ronda, tengo que bajar un punto de vida por cada zombie activo que haya, un punto de resistencia de mi barricada, y ingresar un nuevo zombie que va a estar activo para la próxima ronda. Ya voy a perder 2 puntos de barricada, pero eso, perder un punto de resistencia, ingresar un zombie, ya me va a permitir a mí tirar los dados nuevamente para seguir jugando. Cuando recolecte las 5 piezas, habré ganado la partida, pero si el nivel de barricada llega por debajo de 1 o se me acaba el tiempo de la aplicación, habré perdido la partida. Esto fue la explicación de Roll-Z. Espero que les haya gustado y espero que nos puedan patrocinar en nuestra campaña de Kickstarter. Muchas gracias.